Gracias a Dios por eso. So we thank God for this. Y gracias a Dios porque usted está conectado en esta mañana. And thank God because you are connected this Esperamos que morning. Dios dé una palabra que nos va a edificar y nos va a We bendecir pray that God will give us a word that will bless us como hijos de Dios. as children of God. Porque el mundo no puede ser bendecido por la palabra del Señor. Because the world cannot be blessed by the word of Porque no God creen en Él, because they don't believe in it ni obedecen or su obey palabra, His word. ni la creen. or Así believe que es para el Hijo de Dios en esta mañana So it's for the child que of God seamos this morning fortalecidos that we may y be strengthened bendecidos, and blessed, exaltados, exhorted, ¿ok? Y también que si una persona de allá está escuchando la palabra de Dios de fuera, and also if a person outside is listening to the que no word of God forme parte de la iglesia del Señor that Jesucristo, does not form part of the church of Jesus Christ, quizás es un tiempo para que medite también maybe it's a time to meditate y pueda darse cuenta que hay una oportunidad para él. and realize there's an opportunity for him. Así que en esta mañana vamos a tener un mensaje So this morning we're going to have a message basado en Juan capítulo 1, based on John chapter 1 versículos 9 al 13, from verses 9 to 13, y el título del mensaje es and the title of the message is ¿Hijos de Dios Children of o God hijos del diablo? or Children of the Devil. Es una pregunta. And it's a question. Y yo sé que es una pregunta un poco difícil, I know it's a difficult question que nos desafía a todo el mundo, that challenges us all, pero la palabra de Dios está establecido claramente but the word of God has established clearly que solamente hay dos caminos. that there's only two ways. Uno lleva al infierno, One goes to hell, donde está Satanás where con sus Satan is demonios with his demons, y todos aquellos que han rechazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. and all those who have rejected the gospel of Y Jesus. el otro camino, And the other way, que son pocos los que caminan en él, which are few who walk through it, va a la vida eterna con Cristo, goes to eternal life with Jesus, a la gloria to eterna, the eternal glory, porque Él es nuestro Salvador, because he's our Savior, nuestro Señor our Lord, y nuestro Dios. our God. Hay solamente dos puertas, dos entradas, There's only two doors, two ¿ok? entries. Una que conduce a la vida eterna One that goes to eternal y life, muchos entran por ella. and many go through La it. mayoría The majority, de los 7 billones que somos en este mundo, out of the 7 billion people who on this earth, quizás 6 billones entran por esta puerta ancha, amplia. 6 billion maybe will enter through this wide door, Y 1 billón, and maybe 1 que billion, ojalá sea ese número tan alto, and I wish it was that high of a number, entra por la puerta estrecha go through the narrow door que conduce that a la goes vida eterna con Cristo to Jesús. eternal life with Jesus. Entonces vamos a darle lectura a este pasaje So we're going to read this scripture. y espero que usted lo lea conmigo I pray that you read it with me y no solamente crea lo que yo estoy and diciendo, not just believe what I'm saying, sino que medite en la palabra de Dios but meditate on the word y of pídale God al Espíritu Santo and ask the Holy que le Spirit dé una revelación a usted to give you a de lo revelation que yo estoy exponiendo en esta mañana. of what I'm Y expressing como this pastor morning. de esta iglesia local, And as a pastor of this me hago local church, responsable de lo que digo. I'm responsible for what I'm saying, Y porque lo que digo está basado y fundamentado en la palabra de because what I Dios. say is based on the word of God. Y a mis hermanos que me puedan ver alrededor del And mundo, those who are watching me throughout the world, les pido también lo mismo. I ask you the same thing, Que escudriñen las escrituras, to search the scriptures, ¿ok? Porque es un mandamiento del Señor. because it's a commandment of the Lord. Y prácticamente es lo que mantendrá al cristiano y al Hijo de Dios And what's practically what will maintain the child of en God obediencia y sumisión in obedience and y submission preparado and para prepared encontrarse con su Dios. to encounter their God. Así que esto es lo que la palabra de Dios dice en esta mañana. So this is what the word of God says this morning. Y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And we read it in the name of the Lord Jesus. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. That was a true light which gives light to every man coming into the world. Hablando de Cristo Jesús el Señor. Speaking of Jesus Christ the Lord. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. He was in the world and the world was made through him and the world did not know him. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. He came to his own and his own did not receive him. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Entonces quiere decir claramente So this says clearly que Dios
that God, a través de su palabra nos enseña through His Word, teaches us que para que usted y yo podamos ser salvos, that for you and I to be saved, tiene que haber una transición, there needs to be a transition. tiene que haber un cambio de paternidad. There needs to be a change of Y paternity. voy a tratar de explicarle esto de And la mejor forma posible. I'm going to try and explain this to you in the best possible way. Cuando Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén, When Adam and Eve were created in the Garden of Eden, ellos fueron creados con dos they naturalezas, were created with two natures, la naturaleza humana the human nature y la naturaleza divina. and the divine nature. Por lo tanto, ellos tenían una comunión íntima con Dios, So con la Trinidad, They had an intimate relationship with God, the con el Trinity, Padre, con el Hijo y con el Espíritu the Santo. Father, the Son, and the Holy Spirit. Y podían verle cara a cara. And they could see Him face to face, Y tenían comunión íntima con Él. and they had intimate relationship with Him. Y esto sucedió por mucho tiempo. And this happened for a long No time. sabemos cuánto tiempo, We don't know how long, porque en el huerto del Edén todo era perfección. because in the Garden of Eden it was all perfection. Era eternidad It was- en el huerto del Edén en ese There tiempo. was eternity in the Garden of Eden in En those la eternidad times. solamente hay perfección. In eternity there is En la only eternidad con perfection. Dios. Eternity with God. Así que ellos vivían una vida extraordinariamente feliz. So they lived a life that was extraordinarily happy. No tenían necesidad de They nada. had need of nothing. No había enfermedad, There was no no sickness, había pecado, no sin, no había dolor, no pain, no había llanto. no crying. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de tiempos de llorar. Remember last week we spoke about a Pues time ellos of crying. no tenían tiempo de llorar Well, they had no time for crying. porque no sabían lo que era eso. They didn't know what it was. Pero Dios les dio una advertencia But God gives them a y warning. les dijo que el día que pecaren ellos morirían. And so the day that they would sin, they would die. Y desobedecieron, And they disobeyed, como usted sabe, as you know. y fueron echados del huerto del Edén. And they were cast out of the Garden of Eden. Cuando Adán y Eva pecaron When Adam and Eve sinned por la influencia de Satanás, through the influence of Satan, entonces la palabra de Dios nos dice and the Word of God tells us que ellos adquirieron una nueva naturaleza that they acquired a new nature. y cambiaron la naturaleza And they divina changed the divine nature por la naturaleza for pecaminosa. the sinful nature. Y en vez de estar bajo la autoridad, el poder y la paternidad de And Dios, instead of being under the power and the authority of God y la paternidad de Dios, and the paternity of God, ellos pasaron a estar bajo la autoridad, el dominio y la paternidad del diablo. they became subject to the dominion and the paternity of the devil. Desde que fueron echados del paraíso, From the moment they were cast out of su paradise, padre era Satanás el diablo. their father was Satan the devil. Y no hay ninguna indicación en la Biblia And there's no indication in the Bible que Adán y Eva se hayan arrepentido, that Adam and Eve repented, porque la oportunidad claramente estaba because the opportunity was there de arrepentimiento. of repentance. Porque nuestro Dios es un Dios de Because oportunidades. our God is a God of Es un opportunities, Dios que está esperando a God who is waiting con los brazos with abiertos his arms open, a los pecadores all que sinners son hijos del who are diablo children of the devil, para que vengan a ser hijos de Dios. so they become children of God. Entonces, Therefore, a través de la historia de la Biblia, throughout the history in the Bible, el mal fue infiltrándose en todas las razas humanas. evil infiltrated all human races. Y cada día había una separación más grande entre Dios y el hombre. And every day there was a greater separation between man and God. La máxima creación de Dios, The maximum creation of God, lo que Dios había creado What- para tener comunión íntima, what God had created to have intimate relationship ya no hay with, más comunión con Dios. there's no longer a Salvo relationship algunos there. hombres Save some que nos men. habla la Biblia que temían a Dios como Enoch, por The ejemplo. Bible speaks about that feared God like Como Enoch, Noé. like Noah. Después encontramos en el capítulo 12 de Génesis a Abraham And then we find in Genesis chapter 12 y Abraham. Dios lo llamó a él And God called him. y Abraham obedeció And Abraham obeyed y le dio una promesa and gave him that promise. y le dijo que en él serían benditas todas las naciones And de la tierra said that in him all nations of the earth shall be en su blessed. simiente. In his seed. Y entonces también eligió al pueblo de Dios que He se llama He Israel also chose the people of God, para Israel, que a través de ellos that through them, viniera a nacer en el futuro, in the future, would be born de la vida de Abraham en el futuro, into the future. viniera a nacer este Mesías This Messiah would come to be prometido, born that had been que es promised, la simiente de Abraham. which is the seed of Abraham. Entonces aquí ya encontramos a Cristo Jesús viniendo a este mundo. So here we find Jesus coming to this El world, Mesías, Dios encarnado, the Messiah, God incarnated, ¿ok? Para venir a redimir a esta humanidad to perdida come and redeem this lost y humanity darle una nueva oportunidad de salvación and give them a new opportunity y of de salvation reconciliación con Dios. and reconciliation with God. Entonces la palabra de Dios aquí nos dice So the word of God here tells us que
la manera como nosotros podemos ser hijos de Dios. how we can become children of God. Porque déjeme decirle, Because let me tell you, de acuerdo a Juan 8:44, according to John chapter 8, verse 48, Jesús estaba hablando con los fariseos y los saduceos, Jesus here speaking to the Pharisees and the Sadducees, los religiosos por excelencia de ese tiempo. the religious people of the day. Ellos conocían las escrituras. They knew the scripture. De hecho, a los 12 años un judío tenía que saber todo el Pentateuco y toda la Torah. As a matter of fact, a Jewish child at the age of 12 needs to know the whole Torah and the Pentateuch. Eran hombres sabios en el conocimiento de las escrituras. They were men that were wise in the scriptures. Pero Jesús les dice, But Jesus argumentando con ellos, says them, arguing with them, en 8:44 de Juan, in John chapter 8, verse 44, vosotros you sois de vuestro padre el diablo, are of your father the devil, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. and the desires of your father you want to do. Él ha sido homicida desde el principio He was a murderer from the beginning y no ha permanecido la verdad en él. and does not stand in the truth. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, When he speaks lies, he speaks from his own resources. porque es mentiroso For he is a liar y padre de mentira. and the father of it. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo, How is it possible that the Lord Todo amor, Jesus, with all love, toda bondad, all goodness, toda all misericordia, mercy, confronte a estos religiosos would confront these y les religious diga a people vosotros, and would say to them, sois you hijos del are diablo? children of the devil? ¿Se sorprende? Does that surprise you? Jesús, Jesus, el Dios encarnado, the incarnated God, confronta a estos hombres y mujeres religiosas confronts these religious men and y les women dice en su cara, and says to their face, vosotros sois de vuestro padre el you diablo are of your father, the devil, y las obras de vuestro padre son las que queréis y hacéis. and the desires of your father you want to do. Entonces, Therefore, tenemos que entender we need to understand que para toda la humanidad, toda la humanidad, all of humanity, cuando nosotros nacimos físicamente a este when mundo, we are born physically into this world, nacemos con la naturaleza que cogió Adán cuando fue echado del huerto del we Edén, are born with the nature that Adam gave us when he was la cast out naturaleza of Eden, pecaminosa. that sinful nature. Usted y yo nacimos a este mundo en You, pecado. you and I are born into sin into this world. Gracias al Señor los niños And thank God the children son inocentes are innocent hasta que no tengan uso de razón. until they have a use of Ellos reason. no son responsables de sus They are pecados not ante Dios. responsible of their sins before Y God. si un niño se muere, And if a child dies en su inocencia, in their innocence, él estará en la eternidad con nuestro Señor he will Jesucristo. be forever in eternity with Jesus. Así que no se preocupe si un baby suyo se murió. So don't worry if one of your babies has died. Usted sirva al Señor. You serve the Lord, Ame a Dios. love God, Porque un día le verá because one day you y shall lo see him reconocerá. and recognize him. Aleluya. Y entonces, todos somos pecadores. So that we are all sinners. Por eso es que Cristo Jesús vino a este mundo. That's why Jesus came to this world, Para darnos la oportunidad to give us the opportunity de nacer de to nuevo be born again y de cambiar de parentela. and to change from De hacer paternity, un cambio de padres. to change our parents or father. ¿Ok? Y este es el proceso que Dios exige. And this is the process that God Usted no puede demands. salvarse a sí mismo. You cannot save yourself. Usted no puede ser hijo de Dios aunque usted quiera, You can't be a child of God unless you si want, no sigue el proceso unless you follow the y los process términos que Dios ha and establecido the determinations that God has established en su santa in palabra. His holy word. Usted no puede ser un hijo de Dios a su manera. You can't be a child of God in your own La way. religión a usted no puede salvarle. Religion cannot save you. Las tradiciones no pueden santificarle. Traditions cannot sanctify Las you. costumbres Customs no pueden librarles del cannot juicio deliver de you Dios. from the judgment of God. Todos estamos condenados. We are all condemned. Por eso es que Jesús dice, yo no vine a condenar al mundo, That's why Jesus said, I did not come to condemn the sino para que el world, mundo sea salvo. but that the world would be saved. Él no viene a condenar al mundo, He doesn't come to porque condemn el the mundo world, ya está because the condenado. world is already condemned. Así que nos queda solamente una esperanza, So we only have one hope, y es and cambiar, it's to change de parentela, our fathers. porque somos sin Cristo, Because without somos Jesus, hijos del we diablo. are children of the devil. Aunque a usted no le guste escuchar esto, Although you don't like hearing this, usted sin Cristo you without es Christ un hijo del are diablo. a child of the devil. Y muchos dicen And many say
que no hay que hacer nada para ser salvo. that you don't have to do anything to be saved. Pues lo voy a sorprender. Well, I'm going to surprise you. Porque la salvación es a través de la gracia de Dios. Because salvation is through the grace of Pero God. si la gracia nos salvara, todos seríamos salvos. But if the grace saved, then we would all be Todo el saved. mundo sería The salvo. whole world would be saved. Entonces hay que hacer algo. So we need to do something. No para ser salvos, Not to be saved, sino para que la salvación en la gracia del so Señor that the salvation, the grace of God, sea efectiva would be effective y pueda salvarnos. and could save us. Y lo que usted tiene que And hacer what you need to se do llama creer. is to believe fe. by faith. Efesios 2:8 dice Ephesians 2:8 que nosotros says somos salvos that we are saved por la gracia, through the grace, por medio de la fe. through faith. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de This Dios, is not from ourselves, but it's a gift from no God. por obras, Not by para works, que nadie se gloríe. so that no one will Pero usted boast. tiene que creer, But you need to believe. tiene que You need arrepentirse, to repent. tiene que You cambiar, need to change. tiene que ser You need transformado to be por el transformed poder de Dios by the power of para que God. usted sea una nueva For creación you en to be a new Cristo. creation in Christ. Entonces el proceso es So the process is que nosotros tenemos que creer that we need to believe en lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús in nuestro what, Señor. in what God has done in Jesus La Christ our gracia Lord. de Dios manifestada The grace of God manifested y dando su vida en la cruz del Calvario. and giving his life on the cross Y of esto es lo que Calvary. dice aquí. And this is what it says here. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, And to all those who received him, believed his name, les dio potestad o poder He de gave them ser hechos hijos de Dios, the right or power to become children of God, los cuales no son engendrados de sangre, who were born ni not de of voluntad blood, de carne, nor of the will of the flesh, ni de voluntad de varón, nor of the will of man, sino de Dios but of God, en Cristo Jesús. Jesus Christ. La fe y la confianza Faith and usted confidence, tiene que ponerla you need to put en it Cristo Jesús. in Jesus La Christ. religión no puede salvar Religion cannot de save you. ninguna manera. In no way. Su denominación no puede libertarle. Your denomination cannot de deliver ninguna you. manera. In no way. Estos hombres que Jesús confronta These men that Jesus y le dice, confronts vosotros sois de vuestro and padre el says, you diablo. are from the Father, you're Eran hombres que devil. conocían las escrituras. people who knew the scriptures. Sin embargo, eran Nevertheless, hijos del they diablo. were children of the devil Porque no hacían lo que Dios mandaba en because su palabra they que didn't hicieran. do what God commanded in His word Yo to me do. atrevo a decir I dare to say que las congregaciones nuestras alrededor del mundo, that the churches throughout the world today, hay muchas personas there are many que no people son hijos de who are Dios, not children of son God, hijos del but diablo. children of the Y devil. por eso es que con más celo, And that's why with more zeal, con más deseos de que la gente conozca with the desire for people to know que están perdidos that they are y lost que son hijos del diablo, and the children of the devil, tenemos que proclamar el evangelio con poder we need to proclaim the gospel with autoridad y power con unción. and authority, anointing, y decirle que nadie es hijo de and to Dios say no one is a child a of no ser God que quiera unless they want recibir a Cristo en su corazón como hijo de Dios. to receive Jesus Christ in the heart as children of Y a God. través de esa fe que ponen eso, And through the faith that they put in vas a it, ser un hijo de Dios. you become a child of La God. palabra de Dios le llama el nuevo The nacimiento. word of God calls this the new birth. En Juan 3:3, In John la 3:3, palabra de Dios nos dice, the word of God says to us, respondió Jesús y le dijo Jesus answered and said to a him, Nicodemo, to Nicodemus, una persona a religiosa, religious pero person, que tenía inquietudes espirituales but who had spiritual y questions deseos de saber la and a verdad, desire to know the vino al truth. Señor Jesucristo de He noche came to Jesus at night para hacerle algunas to ask him a preguntas. few questions. Y Jesús le respondió y le dijo, And Jesus answered and said to him, de cierto te digo, most assuredly I say to you, que el que no naciere de nuevo unless one is born again, no puede ver el reino de he Dios. cannot see the kingdom of God. Y yo digo, ni mucho menos entrar en él. And I would say even less to enter. Nicodemo le dijo, Nicodemus said to him, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? how can a man be born when he is old? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Esta es la ignorancia de un hombre This is the ignorance of a que no man entendía las cosas del who Espíritu, did not understand the things of the que sabía Spirit, mucho de las escrituras intelectualmente hablando. who knew a lot of the Scripture intellectually. Hoy día tenemos tanta gente que conoce las Today we escrituras, have so many people who know the pero Scriptures, son hijos del but diablo. they are children of the Aún en las devil. iglesias, Even in the aún los churches, pastores y líderes even pastors and leaders son hijos del are diablo. children ¿Cómo of lo the devil. sabemos? How do we know it? Porque la palabra de Dios lo dice. Because the Word of God tells us. Si un predicador, If a preacher, si un if a pastor, pastor okay, abusa de la iglesia, abuses the church, hace que la iglesia sea una iglesia que depende de él, makes the church dependent on le mete himself, temor a la iglesia, puts fear into the church, se acomoda
They accommodate y empieza a tratar de convencer a la and iglesia start to convince the church de que Él es el importante en la that iglesia, he is the important person in the de que Él church, es el que tiene la palabra that de he revelación. has the power of revelation. Dios tiene la palabra y nos las da por su God misericordia. has the power and gives it to us through his Así que, mercy. querida iglesia, So, beloved church, si un hombre empieza a halagarse a sí mismo en el púlpito, if a man starts to exalt himself on the pulpit empieza a usar a la and congregación, starts to use the congregation, empieza a hablar cosas de grandeza, starts to speak greatness of empieza a himself, convencer a la iglesia will convince the church de que Él es el llamado, el ungido de Dios, that he is a called one of God, the anointed of y que Él God, tiene que vivir como un jaque árabe, and that he is to live as an con Arab sheik, todas las comodidades, with con la opulencia, all the opulence and commodities, y que tiene que ser tratado como un rey. and that needs to be treated like a king. La verdad The es truth is, que lo más probable es que ese no sea un hijo de Dios, The sea most- un hijo del diablo, most probably not a child of God, but of the porque devil, está manipulando a la because they're congregación, manipulating the congregation, la tiene have atemorizada, them all fearful. cuando Cristo Jesús vino para libertarnos, But when Jesus came to deliver para us, darnos to give libertad. us freedom, Si usted es un predicador if you're a preacher que no usa la palabra de Dios who does not use the word of para God vivir una vida que agrade a Dios, to live a life that pleases la God, palabra de Dios nos the word enseña of God teaches us que hay falsos profetas, that there are falsos predicadores. false prophets and preachers. Mire lo que nos dice segunda de Corintios, Look what 2 Corinthians tells us, capítulo 11. chapter Y 11. solamente vamos a leer 2 o 3 versículos And we're just going to read 2 or 3 porque nos verses revelan because it reveals to us claramente que esto es clearly posible. that this is possible. Dice en el capítulo 11, versículo 13, If you go to chapter 11, verse 13, porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos for such are false apostles, deceitful workers, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. transforming themselves into apostles of Christ. Y no es maravilla, And no wonder, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. for Satan himself transforms himself into an angel Así of que no es light. extraño si también sus ministros, Therefore, it is no great thing if y his aquí esta palabra ministers, ministro se puede traducir sus hijos, and here the word ministers could be treated as children. se disfrazan como ministros de justicia, Ministers also transform themselves into cuyo ministries fin of será conforme a righteousness, sus obras. whose end will be according to their works. Entonces estos son hijos del diablo, These are children of the devil, engañadores, deceivers, falsos profetas, false prophets, amadores de este mundo, de los lovers deleites, of the world and the de las delights riquezas materiales. and the material riches. Tienen su fundamento en este mundo, They have their foundation in this aman la world. carne, They love the flesh, pero dejan a un lado lo divino, lo but they leave eterno, to one side the eternal, the divine, comparado con un hijo de Dios compared to a child of que tiene God los ojos puestos who has their eyes en put el autor on y consumador de su fe, the author and finisher of their Cristo faith, Jesús nuestro Señor. Jesus Christ our Lord. Entonces estos son hijos del So diablo these are children of the devil y no son hijos de Dios. and not children of Pero hay God. esperanza. But there is hope. Podemos We can arrepentirnos. repent. Podemos pedir perdón a We nuestro can Dios. ask God for forgiveness. Podemos We humillarnos. can humble Y ourselves. podemos And we creer can believe que Dios es el único que puede salvarnos. that God is the only one that can Y save cambiar us and change radicalmente radically nuestra manera de ser. our way of being. Así que la palabra de Dios So the word of God no tiene términos medios. doesn't have middle ground. No tiene, hermano, terreno mediario, There's no middle ground. sino que o blanco o negro, It's either black or white. o cristianos verdaderos o cristianos mentirosos, Either true Christians or lying Christians. engañadores. Deceivers. Si usted pone su confianza en la idolatría, usted es un hijo del diablo. If you put your confidence in idolatry, you're Si usted pone su son of the confianza en devil. otros libros If- fuera de la palabra de If you Dios, put your confidence in other books outside of the word of God, usted es un hijo del you're diablo. a child of the devil. Los hijos de Dios amamos su palabra, Children of God love his word. amamos la congregación de los We santos. love the congregating of the Si usted saints. se burla de las iglesias y si usted rechaza el congregarse If you mock the churches and you mock y usted coming dice que es together un hijo de Dios, es mentira. and you say you're a child of God, Se that's a está lie. engañando a sí You're mismo. deceiving yourself. Usted es un hijo del You're a diablo, child of the devil, un hijo de Dios, a child of un God, hijo de Cristo a Jesús. child of Jesus Va a desear Christ. congregarse, Will desire to va a come desear estar together, junto con los will hermanos want to be together, para que en comunión y unidad so that in fellowship and alabemos y unity glorifiquemos al Dios que nos we will salvó praise and worship the y God nos that saved hizo sus us. hijos. And as children, La verdad es que todos somos creación de Dios, we are all God's creation, pero no todos somos hijos but de we're Dios. not all children of God. Los hijos de Dios Children of God tienen que arrepentirse have to y repent convertirse and be converted y recibir a Cristo and en sus receive Jesus corazones. into their heart.
Si usted no ha hecho eso, If you haven't done no this, importa que esté en la iglesia, no matter if you're no in importa que church sea hijo de or pastor, you're a child of the no importa pastor que sea un líder or you're a leader, eclesiástico, ecclesiastical usted leader, es un hijo del you're a diablo. child of the devil. Y Dios no God viene a buscar a los hijos del diablo. He's not coming for the children Cristo of no the viene a devil. buscar a los hijos del diablo. Jesus is not coming for the children of the Cristo Jesús devil. viene a buscar a sus hijos, Jesus is coming for his a own la children, familia de the Dios. family of God. Si usted no ha recibido a Cristo, usted pertenece a la familia del diablo. If you haven't received Jesus, you belong to the family Satanás of the tiene devil. una familia grandísima Satan has a big family, que la encabeza a él, sus demonios, and he is the head of it and his y demons. todos los que lo aman y hacen injusticia en este And all mundo. those that love him and do injustice hijos in de this Dios world, the child of Somos God, los que amamos por sobre todas las cosas lo divino. are the ones that love above all things the Entonces, divine. cuando Cristo entra en nuestro corazón, So when Jesus comes into our hearts, pasamos a ser hechos hijos de we Dios. become children of Y ahora God. hay otra naturaleza. And now there's another nature. Cambiamos la naturaleza We pecaminosa change that sinful nature por la naturaleza divina. with the divine Y nature. ahora podemos entender las cosas del Espíritu. And now we can understand the things of the Spirit. Ahora podemos amar lo que Dios ama. Now we can love what God Si loves. usted odia lo que Dios ama, usted es un hijo del diablo. If you hate what God loves, you're a child of the devil. Si usted es una persona que no apoya las cosas de Dios, usted es un hijo del diablo. If you're a person who does not support the Pero things si of God, you're a usted child of ama the las devil. cosas de Dios, But if you love the things of God, usted cumple con sus compromisos you espirituales. fulfill your spiritual Usted es un hombre y commitments. una mujer que ama la oración, You're a man or woman who loves que ama prayer, leer las who escrituras, loves reading the que scriptures, ama la comunión con sus hermanos. who loves the fellowship with Usted your es un brethren. hijo de Dios, You're a child aleluya, of God. aleluya. Y eso es lo que Dios anda buscando, And that's what God is seeking. que las personas vengan a Él. The people would come Por to eso Him. Jesús clamó y dijo, That's why Jesus cried out and venid said, a mí, come to me, todos los que estáis cargados y trabajados, all those who are tired and heavy que yo laden, os haré and I descansar. shall give you rest. Mateo 11:28. That's it, Matthew 11:28. Yo, dice Jesús, I, soy Jesus la única says, solución a tus I'm the problemas. only solution to your problems. Yo soy la única solución I'm a the tus only inquietudes, solution to a your tus preguntas, questions, a tu falta de to your fe. lack of faith. Aleluya. Yo, dice Jesús. I, Jesus says, Aleluya. Soy la puerta por donde tú puedes entrar. and the door through which you can go in. Yo, dice Jesús, soy el pan de vida I, Jesus says, I am the bread of que te puede life, alimentar todos los who días. can feed you every day. Y estamos hablando de un pan I'm espiritual. not speaking about a spiritual bread, Porque no solamente de pan físico vivirá el hombre, because not only from physical bread shall sino man de toda live, palabra. but from all words, Toda palabra, all aleluya, word que sale de la boca de Dios. that comes out of the Aquí mouth of está la God. revelación de Dios a la Here's the humanidad revelation of God to para que humanity. encontremos la solución That a we nuestros find problemas, the solution to our para que problems, vivamos en paz, to live in peace, para que vivamos en to live in armonía, harmony, para que vivamos en unidad. to live in Si unity. usted es una persona que causa división en la iglesia, usted es un hijo del If diablo. you're a person who causes divisions in church, you're a child of the devil. Si usted es una persona tacaña, avara, If you're a selfish person, a que no tight cree person, en el diezmo, que no cree en las cosas que Dios ha establecido en su palabra, usted es un hijo del who diablo. does not believe in the tithes and what God loves, you're a child of the ¿Qué devil. quiere que le diga? What do you want me to tell you? Un hijo de Dios ama ser generoso, A child of God loves to be generous, dadivoso, giving, porque sabe que somos pasajeros en este mundo, because you know you're passing by on this earth. porque vamos a un lugar Because we're going to a place eterno. that's eternal. En esta vida vamos a vivir, cuando muchos, 100 años algunos. In this life, we're going to live maximum 100 years. Eso es So temporal. it's temporal. No importa cuántos años son. No matter how En many esta years they tierra are es on this temporal. earth, it's temporal. Usted me está viendo a mí aquí, yo soy temporal. You're looking at me here, I'm Pero temporary un here. día But one day, vendrá la eternidad. eternity will come. Cuando partamos de este mundo. When we leave this earth, Y ojalá el arrebatamiento llegue antes and I hope the rapture comes de que before that, partamos de este mundo. that we have to die, Entonces tendremos la eternidad. then we'll have eternity. Donde no habrá más llanto ni más dolor. Where there'll be Aleluya. no more crying and Donde no habrá pain, más pena, tristeza, no more separación. sadness and separation. Sino que todo sea la alegría, gozo, alabanza, adoración a nuestro Padre Celestial. It'll all be joy in our presence of our Father. Aleluya. Esto es lo que Dios quiere para un mundo perdido. This is what God wants for a lost Esto es lo world. que Dios quiere para las personas que están sentadas This is what God wants for people that are en sitting los bancos down de las iglesias. in the pews of the church. Que los pastores les digamos The pastors would tell them que tienen que arrepentirse y they convertirse. need to repent and be Porque converted, la única manera because it's the only que way podemos cambiar de la paternidad satánica that del diablo we can change from the devil a la paternidad de to the Dios paternity of God. divina. That's divine. Entonces, cuando nosotros vinimos a So Cristo, when we come to Jesus, se nos dio una naturaleza preciosa. we received a beautiful nature. Se le llama la naturaleza divina. It's called the divine Ahora nature. podemos amar lo que Dios ama. Now we can love what God loves. Ahora podemos
atesorar en nuestros corazones Now we can treasure into our los hearts tesoros que no pueden terrenales, sino los tesoros eternos. not earthly treasures but heavenly treasures. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, Let's look at 2 Peter chapter 1 del 1 al 4. from verse 1 to 4. Mire, perdón, del 3 vamos a leer solamente. Let's read from verse 3. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, Divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, through the knowledge of him who called us by his glory and virtue, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, para que por ellas llegásemos a tener o ser participantes that through these you may be partakers de la naturaleza divina. of the divine Eso es lo nature. que hemos adquirido cuando nacimos de nuevo That's what we have acquired when we were born y again, somos hijos de Dios. and we are children of God. Pero si usted no ha nacido de nuevo, But if you haven't been born usted again, sigue con la naturaleza pecaminosa, you continue satánica, with that sinful nature, satanic nature, que lo lleva a pecar continuamente, that makes you sin que lo lleva a continuously, burlarse de Dios, makes you mock God, que lo lleva a burlarse de lo sagrado y de lo santo. to mock those things that are sacred and Usted no holy. ama a Dios You don't love porque God es hijo del diablo, because you're a child of the devil. pero los hijos de But Dios the children of God, rechazamos todo lo que es de este we mundo. reject everything from this world. Hacemos lo que tenemos que We hacer. do what we have to Hay que ir a do. trabajar. We have to Tenemos work. que pagar nuestras We cuentas have como to pay our todos. bills like everyone. Pero nuestra esperanza, But our aleluya, hope está puesta en Dios. It's put on God Porque somos sus hijos. because we are His Y children. Él nos va a librar de todo mal. He's going to deliver us from all evil. Aleluya. Por eso es que Él nos va a venir a arrebatar. That's why He's going to come back for us Para librarnos de la gran tribulación to deliver que us from viene a the este great mundo. tribulation that's coming to this world, Donde la bestia where the será beast revelada. El will be falso revealed, profeta, el the false anticristo, prophet, the Antichrist, será revelado will be con revealed todo su poder with all y his con power todo el respaldo de and Satanás all the detrás support de of él Satan, the devil, para que engañe al to mundo, deceive the world, para que lo controle. to control him. Pero Cristo Jesús nos va a venir a sacar de eso But antes Jesus is going to come to get us before de that, que pase esta calamidad. that this calamity Ahora happens. estamos viviendo en principios de dolores, Now we're living in pero Cristo beginning of viene por sorrows, nosotros. but Jesus Aleluya. is coming for us. Alégrate, hijo de Dios. Rejoice, child of Gózate, God. iglesia. Rejoice, church. Cristo viene por nosotros. Jesus is coming for us. Aleluya. Y nos va a arrebatar. And He's going to En take un abrir y us cerrar de ojos. in a twinkling of an eye. Saldremos de este mundo. We'll leave this Y world, este cuerpo and físico this physical body será completamente renovado. shall be completely Será renewed, transformado. shall be completely Será transformed cambiado and en un changed cuerpo glorioso in a glorious que body tendrá la that capacidad will have the de capacity salir al encuentro de to nuestro go Señor to the Jesucristo en encounter los of our Lord aires. Jesus in the air. Porque en el arrebatamiento Because in the rapture, Él no viene a este mundo. He doesn't come to this En world. el In arrebatamiento the rapture, Cristo viene por su Jesus is iglesia. coming for His En la church. segunda In venida the second Él coming, viene con su He's iglesia coming with y His va a church. reinar en esta tierra por 1000 años. And He's going to reign on this earth for Y 1,000 nosotros vamos a years. reinar con And we are Él. going to reign with Este Him. mundo tendrá un tiempo de paz. This world will have a time Este of mundo peace, tendrá un tiempo de prosperidad. a time of prosperity, Porque el Rey de Reyes because the y King of Señor de Kings Señores and the Lord of Lords estará reinando desde Jerusalén. will be reigning from Y la ley Jerusalem, saldrá de ahí. and the Lord will No come out saldrá de las of there, Naciones Unidas. not out of the United No saldrá, Nations, hermanos, de este gobierno not universal, out of these universal del governments globalismo or globalism que está destruyendo that is a los destroying países y a las naciones ahora the mismo. country and the nations right Pero now. usted y yo But you and I, estamos confiados we are confident, porque nuestra because confianza our confidence no está en las Naciones Unidas, is not in the ni United está en los Nations, gobiernos. when the Nuestra governments, confianza our está confidence is en el Dios in the Todopoderoso, all-powerful en el God, Rey de in the Reyes, King of Kings, Señor de the Lord Señores, of Lords, el que ha venido a has come to salvarnos y save que us, ahora nos da su and now paternidad. gives us His paternity, Somos hijos de Dios. and we are children of Aleluya. God. ¿No hay algún hijo de Dios que alabe por ahí, que Is there a grite? child that will cry out there? Aleluya. Hallelujah. Hijos del diablo, Child of the devil. todos los religiosos de este mundo All the religious people of this world que ponen en primer lugar sus who tradiciones put in first place their son traditions, hijos del diablo. children of the devil. Los que rechazan la Biblia, Those who reject the Bible, hijos del diablo. children of the devil. los que dicen que Dios Those who say that God es una falacia, is a lie, que es un cuento de hadas, is an old wives' tale. son hijos del They're diablo. children of the devil. Pero los que creemos But those who believe en la maravillosa revelación del the Evangelio, marvelous revelation of the gospel, somos hijos de we are Dios children of God a través del sacrificio de Cristo. through the sacrifice of Eso Jesus. es lo que es la gracia de Dios revelada That's the grace para revealed salvación, for salvation. para todo aquel que For all cree, those that believe, todo aquel que cree.
All those that believe. Eso es lo que tiene que hacer usted y yo. That's what you and I need to Tenemos do. que creer en esa gracia. We need to believe in La that gracia grace. no nos salva, Grace doesn't a no save ser us que pongamos fe en unless we ella. put faith into it. Por eso es que no todo el mundo es salvo. That's why the whole world is not saved. Porque hay que creer, Because you need to believe. hay que poner fe. You need to put faith Es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del in Calvario. what Jesus did on the cross Y of que es más Calvary. que suficiente He's more than enough para salvarnos. to save Si us. usted cree que un día, If por you guardar un día, usted es salvo, usted es un hijo del diablo. Think that to keep one day is to be saved, you're a child of the devil. Si usted cree If you believe que su denominación lo puede that salvar, your denomination can save you, usted es un hijo del you're a diablo. child of the devil. Solamente Cristo nos salva. Only Jesus No hay saves us. otro, no hay otro Dios, no. There's no other God. No hay otro medio, There's no no other hay. way. There is none. Es el único medio The only way establecido por is Dios. established Y by usted y God. yo And you and I tenemos que creer have to believe a la manera de Dios, the way of como God. Dios lo ha As establecido. God has Gloria a established Dios. it. Glory to God. Porque yo antes era un hijo del Because I diablo. once was a child of the Ahora soy devil. un hijo de Now I'm a Dios. child of God. Porque cambié de Because I paternidad. changed paternity. Dejé a mi padre el diablo. I left my father the devil. Mentiroso. He's a Me liar. tenía engañado. He had us Me tenía en pecado. deceived in Me tenía sin. metido en la indiferencia. I was in indifference, En mi orgullo. in my En pride, mí mismo. in Como a muchos de myself, ustedes. as many of Pero un you. día, But one day, Cristo Jesús Jesus Christ entró en mi corazón came into my a heart través de que alguien me predicó through el someone Evangelio. preaching the Y gospel to me claramente me and dijo clearly said que yo estaba that I perdido was lost en mis in my delitos sin, y en mis pecados. trespass. Y si usted está perdido And if you're en lost sus in delitos your y sin, en sus in pecados, your usted es un hijo trespass, del diablo. you're a child of the devil. No hay término medio. There is no middle ground. O somos Either we o are no somos. or we aren't. No importa que usted pertenezca a una denominación. No matter if you belong to a No importa denomination que usted pertenezca or you a una belong iglesia local. to a local Es church. importante. It's important. Si hemos nacido de nuevo, If we've tenemos been que born darle la again, importancia a eso. We need to give it importance to that. Eso muestra que somos hijos de Dios. That shows that we are children Cuando of le God. damos importancia a las cosas que Dios We- ha establecido. We give importance to things that God has Por eso established. nuestra alma se aflige. That's why our soul is Porque no afflicted. podemos congregarnos con los hermanos Because we como can't pudiéramos hacerlo. come together as a church Pero like va a we want llegar el to. día But the day will Y come. vamos a venir And we're going to a come esta casa to this house. que muchos se burlan And y many ahora les mock. tienen cerradas las And they iglesias. say, oh, they've closed up your church. No, lo que nos cerraron No. en el templo. What they closed was the Y temple. ellos tienen autoridad para hacerlo. And they have authority to do it. Acuérdense lo que le hicieron a la iglesia primitiva. Remember what they did to the primitive church. Los hijos del diablo. The children of the devil. Los hijos del diablo siempre están en contra de las The cosas de children Dios. of the devil always go against En contra de la what's iglesia de God, Cristo. against the church Y of por sobre Christ, todo, and above en all, contra de la palabra de against Dios. the word of God. Porque sin palabra Because without the de word Dios of God, no hay conocimiento there's no knowledge para arrepentirse to repent, y to be convertirse converted, y saber and to know de que el amor de Dios the love of ha God sido derramado has en been nuestros poured out corazones into our hearts por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord El que Jesus, murió en la cruz del who Calvario. died on the cross Y of su Calvary, sacrificio and his no es para sacrifice ninguna otra cosa, is not for anything sino para else, salvar but to save al que cree en Él. those that believe in Him. Jesucristo hizo milagros, Jesus did pero Él no miracles, fue lo primero que vino a but hacer. it wasn't the first thing He came to Jesucristo do. predicó y enseñó cosas grandiosas, Jesus preached great pero things, eso no era lo principal en but su that wasn't the ministerio. main thing of His ministry. Lo principal The main que el thing plan and eterno the de Dios eternal era plan of God was que Él tenía que ser clavado en una cruz, that He had to be nailed to a derramar su cross, sangre inocente shed His innocent blood, para que usted y yo so that you and hoy I, día tuviéramos una could oportunidad have an y para que opportunity el mundo today, entero tenga una that the oportunidad. whole world would have an Pero si opportunity. usted no recibe esa oportunidad But if you don't receive no that la opportunity, acepta you don't a accept it través de la fe, through the faith, usted y yo seguiríamos siendo hijos del you and I diablo. will continue being children of Como the hijos devil. del diablo, And as children of the devil, nuestro Padre our Father siempre nos va a bendecir. will always ¿Sabe bless usted que el us. diablo tiene poder You know, the devil has para power dar bendiciones to give blessings y para mantener a la gente and engañada to y maintain the cegada? people deceived and blind. El diablo puede hacer este milagro. The devil can do this Escudriña las miracle. escrituras. Search the scriptures. La Biblia lo dice. The Bible says it. Hay milagros mentirosos, engañadores, como la Lying, gente está deceitful ciega miracles. As people are blind, porque no conocen la palabra de because they Dios, don't know the word of God, entonces se dejan engañar. then they are deceived. Porque Él dice que se viste como, Because He says that He dresses as ángel de luz. an angel of light. Hay un ángel, Oh, an angel. y es el diablo And it's the en devil persona que viene a tratar de engañarlo. trying to deceive you. La palabra de Dios The word of God nos quita el engaño takes away the y la deceit venda de los ojos. and Nos bandages quita from our la eyes. mentira que se nos ha implementado y implantado por takes away the años. lies that have been implanted for years in us. Así que ahora tengo la naturaleza So now divina. I have the divine Amo a nature. Dios, I love lo God, que antes no podía hacerlo. what I couldn't do before. Y lo amo, And I love porque Him Dios ha puesto las armas because God has put the para que yo weapons aprenda a crecer that I may learn to grow en la in gracia the y grace en el and conocimiento the del knowledge Señor Jesucristo. of our Lord Jesus. Yo
y usted, you and si I, de verdad somos hijos de if we're Dios, true children of vamos a God, avanzar cada día hacia arriba. we're going to advance Vamos upwards every desarrollando day. nuestra fe. We're developing our En medio de faith la tormenta, amongst the storm, en medio de los problemas, the problem, en medio de la dificultad. amongst the Dios difficulty. God sigue siendo Dios. continues to be God. Nuestro Padre Our Celestial está Heavenly ahí Father is there para to protegernos. protect us. Lamentablemente hoy día, Unfortunately today, la imagen de un Padre Celestial the image of a Heavenly está Father muy diluida is very devalued por los movimientos satánicos de estos by the tiempos, satanic movements of today, donde dos hombres pueden casarse With- y que no pueden producir. where two men can get married but can't produce. Dos mujeres pueden unirse. Two women can be united. Están completamente, son hijos del diablo. They're children of the A no ser devil que se arrepientan unless they y se repent conviertan a and Dios. convert to God. Entonces pasarían a ser hijos de Then they Dios will become children y of al ser God una nueva creación en and Cristo, be a new creation in Christ dejarían toda esa basura, that would leave all that todo rubbish, ese pecado all that sin que los agobia, que los atormenta. drowns them and torments them. Porque el pecado atormenta, Because sin el torments, pecado agobia, sin drowns el you. pecado no trae ninguna seguridad, Sin doesn't bring any ninguna paz security, a la persona. any peace to a Pero Cristo person. Jesús, But Jesus cuando Christ, usted y yo nos when you and I arrepentimos, repent, la paz de the Dios, peace of God aleluya, inunda nuestros corazones. inundates our Nuestras hearts. mentes son Our renovadas. minds are Y renewed. lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. And what Romans chapter 12 verse 2 says, Renovados pues por el medio de la renovación. and being renewed by the renewing nuestro of your mind. entendimiento. Your mind. Y esa renovación viene And that renewing comes a través de escudriñar las through escrituras searching the y scriptures, ser lleno del Espíritu being Santo filled with the Holy Spirit, para que esa palabra so que that leemos word that we y que preach escudriñamos and we y que study estudiamos and we sea search revelada a nosotros. shall be revealed Tengo to una us. revelación But detrás de lo que hay del logo, the revelation comes behind que the es la palabra Logos, eterna de which Dios. is the eternal word of Viene un God. rema, A rema que es una comes, revelación which is a que Dios nos revelation da de su that God palabra gives us of His word cuando la escudriñamos when we de search todo them corazón. with all our Y hearts. la escudriñamos, hermanos, And we search them, dispuestos a brothers and sisters, obedecerla. willing to obey Hay it. personas que escudriñan las There are escrituras people who search the solamente para scriptures tratar de encontrar una contradicción, just to try and find para contradictions, empezar a dudar to try de and eso. Esa doubt es from la it. obra del diablo. That's the work of the devil. Usted tiene que creerle a You Dios need to believe in en todo God tiempo, in all en times, tiempos difíciles, in y difficult en tiempos de moments, abundancia. in time of Aprenda de abundance. Pablo, Learn el from apóstol Paul, Pablo, the Apostle Paul. Filipenses capítulo 4. Philippians Él chapter nos enseña 4, que él aprendió a todas las cosas. he teaches us, Aprendió he a did tener all things, pobreza, to live in poverty aprendió a tener and to abundancia, have an abundance, a pasar hambre to go through y hunger a tener abundancia and to de have pan. abundance of bread. Dicen, todo ha sido enseñado. And he says, I've been taught in Por Dios. everything by God. Usted y yo tenemos que ser enseñados You por and I Dios, need to be taught por by su God palabra. through His Pero word. para eso But for hay that, que obedecerla. we need to Y obey después al it. final en el versículo 13 termina. And in the end, in verse 13, he Diciendo, says, Dice que todo lo puedo I can do all en things Cristo Jesús in Christ Jesus que me fortalece. who strengthens me. Este versículo ha sido muy mal interpretado por mucha gente en la iglesia. This verse has been very Lo usan misapplied para in tener the church. éxito en la vida. They use it to have success in Sus life. propios pensamientos mundanos y carnales Their only worldly thoughts los lleva a llevar este versículo take them to this verse para to aplicarlo apply it a cualquier cosa que están to haciendo. anything that they're doing. No, el apóstol Pablo está No. hablando ahí de eso, The Apostle Paul here is speaking de about que el this. Señor lo ha That enseñado the en Lord has todo, taught him in all en todas sus his necesidades, needs, en toda su in all his abundancia. abundance. Dios lo enseñó God has taught him a ser fiel to be y faithful a creerle a and to Él. believe in No him. importa No si matter no había pan en la if mesa, there's no bread on the Dios es table, Dios. God is si God. había abundancia, If there's Dios abundance, es Dios. God is Así que en God. esta mañana, So this morning, usted y yo, si somos hijos de you Dios, and I, we're children of God. tenemos la naturaleza divina, We have the divine la nature, naturaleza pecaminosa. the sinful nature, Sigue en la humanidad porque continues estamos in humanity. en este cuerpo because físico. we're still in this physical body. Pero el Hijo de But the Dios child of God empieza a levantar starts to lift la up divinidad, the la divinity, santidad, the holiness, la obediencia, the la obedience, sumisión a la palabra submission to the word of que hay en God nuestras vidas, that's in our y hearts. la naturaleza pecaminosa And the sinful va nature disminuyendo, starts to diminish. va disminuyendo, starts to diminish. y la naturaleza And divina the divine nature va creciendo, starts to grow, va creciendo, starts to va grow, desarrollándose starts to develop de tal manera in such a way que usted escucha una palabra, that when you hear one word, usted sabe you know si es divina that if it's divine o si es satánica, or if it's satanic, si es de Dios if it's of God o es del or diablo, of the devil, si es de su Padre celestial of his heavenly Father o de su Padre terrenal. or his earthly Father. Aleluya. Que mediten esta mañana en este mensaje. Meditate this morning Yo on sé this que es message. desafiante. I know it's Y quizás challenging. nunca escuchó tal cosa. Maybe you've Pero never Dios heard aquí such no me ha thing. llamado a acomodarme con usted. But God hasn't called me here to Ni accommodate con with el you mundo que me escucha. or the world that hears Si me. reciben la palabra, gloria a Dios. If you No es mi receive the palabra. word, glory to God. It's not my words. Es la palabra de Dios. It's the word of God. Y si usted se pica, And if you get annoyed, busque en la escritura la respuesta. look
to the Word of God Si for the usted se pone answers. bravo y se enoja, If you get annoyed, upset, busque en la palabra de Dios la look respuesta. in the Word of God for the Porque eso answers. quiere decir que usted es sincero. Because this means that you're Y las sincere, personas sinceras and the sincere que de people verdad desean that truly desire descubrir to el plan y el propósito de Dios para su discover vida the plan personal, and purpose of God for their personal lo lives, descubren. they discover it. Porque si usted es honesto, Because if you're honest, Dios va a tratar con usted. God will deal with you. Si usted es íntegro, If you're integral, usted tiene un corazón para Dios. you have a heart for Si God. usted es honesto If you're y su honest, conducta es buena conducta, and if your conduct is righteous intachable, conduct, aunque untouchable, usted ahora sea un hijo del although diablo, you're a child of the devil, usted tiene un corazón you have a heart y una conducta and a conduct que lo va a llevar that will take a you Dios si usted lo to busca. God if you seek Him. Porque el propósito de Dios, Because the purpose of el God, plan de Dios en Cristo the Jesús, plan of God in es que Jesus, nadie perezca, is that no one will be que todos perished, seamos that salvos. we all be Y a usted saved. lo desafío en esta And I mañana challenge you a que this se morning examine. to examine La yourself. palabra de Dios nos dice que nos examinemos The Word of God says a to nosotros examine mismos ourselves, para ver si estamos en to la see fe, if we're in the no faith, una ficción, not in fiction, no una fe ficticia y not a- mentirosa, not a lying sino fiction, una fe viva y but a living eficaz, and efficient. puesta en el Cristo Salvador, Put on that a glorious Savior, en nuestro Cristo sanador y libertador, in the deliverer and the healer, restaurador. restorer. Si usted está en la droga, usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. If you're in drugs, you're not a child of God, but of the devil. Pero Él puede libertarlo. But He can deliver Él you. puede He sanarlo. can heal you. Y usted va pasar de muerte a And vida. you can come from death to Porque life. usted está muerto en sus delitos Because y you're sus dead in your pecados. sin and trespass. Y en esa And condición, in that condition, usted es un hijo del you're diablo. a child of the Pero hay devil. una oportunidad para But usted there's an opportunity for you y cada persona que me and for escucha every person listening de pasar a ser hechos to hijos de become Dios children of a God través de creer en through Él, believing in Him, a través de venir a Él. through coming to Him. Porque en ningún otro hay Because salvación. there's no salvation in any No, other. no lo hay. There is none. Ni ningún otro proceso religioso. Any other religious process. Ni que usted haga, como le dijera, penitencias. Even though you do Todos nos penitence, quedamos cortos we de la all gloria de fall Dios. short from the glory of Pero God. Cristo Jesús But Jesus Christ fue el que pagó was the one who paid el precio de the nuestra price perdición en la cruz del for our Calvario, salvation on the cross of para que a Calvary. través de la fe en That ese through faith sacrificio in that podamos sacrifice, tener fe we may have y faith, confianza de que Él nos confidence salva that He saves y nos us liberta. and delivers Que us. Dios le bendiga grandemente en esta May mañana. God bless you greatly this morning. ¿Ok? Medite, es un Meditate. desafío. It's a challenge Porque estamos hablando prácticamente a la iglesia. because we're speaking practically to the church. ¿Ok? Estamos viviendo los últimos We tiempos. live in the last days. Tanto engaño que hay, So much iglesia. deceit that there is, church. Mira los falsos profetas cómo se acomodan Look at the false prophets cómo as they manipulan la accommodate and iglesia manipulate the churches para vivir, como decía antes, como reyes, como magnates. to live, as I said before, to live as kings and Son magnates. multimillonarios. They're ¿Qué es eso? multimillionaires. What's that about? Y lo justifican And they justify sacando versículos aislados taking Bible y isolated interpretándole conforme a su propio corazón and mundano, interpreting to their own worldly carnal desires, y ambicioso. ambitious and flesh. Ay, aleluya. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 nos da The Apostle Paul tells us in 1 ok, Timothy una chapter tremenda 6, enseñanza a great teaching there, acerca de los que quieren enriquecerse about those who want to become y esos rich, predicadores que and those manipulan la preachers iglesia that manipulate the para que les church den a to ellos, give to them, no a la economía de la iglesia que Not to tenemos the- que invertir muchas cosas, finances of the church that you need to invest into. que hay que pagar muchas cosas que a nosotros no nos dan nada. You have to pay for many things. We don't get anything here. Y gracias al Señor, nuestra iglesia aquí And thank God our church here, nos bendicen they bless us. y son cumplidores con sus compromisos. And you fulfill your commitments Y as a Dios nos ha church. suplido nuestras necesidades. And God has supplied our needs. Estamos ayudando a un montón de gente We're helping a lot of en estos people tiempos in these difíciles, difficult moments. en el tiempo de cuarentena y In time que of muchos quedan sin quarantine, trabajo. many have been left without work. Esta iglesia ha sido una tremenda bendición para Brisbane The church has been a tremendous blessing for Britain y para nuestros hermanos que de alguna manera están pasando alguna and for necesidad, our brethren who are going through some porque need, es el trabajo de la because iglesia. that's the work of the church. ¿Ok? No que el pastor o que los líderes se enriquezcan, Not for the past and the leaders to sino become que rich, lo que recibimos but what we receive, lo repartamos we de la give mejor away manera in posible. the best Y possible claro way. que sí, no And vamos of a vivir course, mendigando los pastores. We're going to Porque live si begging. usted cree que su pastor tiene que vivir mendigando, Because if you believe that your pastor en needs to live pobreza, en begging miseria, in poverty and misery, porque el pastor, because the pastor, usted es un hijo del then you're a diablo, child of the devil, aunque esté en la iglesia. even though you're in church. Porque eso no es como piensa Dios. Because that's how God Al thinks. contrario, On the contrary, Dios le enseña a la congregación God teaches the que church tienen que tener cuidado that they need to take care y que tienen que and proteger protect
expect. Quieren suplir las necesidades de su pastor. Supply the needs of Si their es un pastor. pastor, If he's a ungido pastor, por Dios, anointed y by llamado God, por Dios, and called y by que Dios God. respalda, aleluya. and God supports. Usted, iglesia, tiene que cumplir. You, church, have to fulfill Llamar a su pastor. and love your pastor. Defenderlo. Defend Si him. usted critica a su pastor If you criticize your sin pastor fundamento, without usted es un foundation, hijo del you're a diablo. child of the devil. Aleluya. Aleluya. Algunos pastores en el mundo me dicen, predique, pastor, Some pastors throughout the world say, preach a porque yo no pastor, soy capaz de decir esto. because I'm not capable of saying this. Pues tiene que ser capaz, mi hermano, en el nombre del Well, you Señor. have to be capable in the name Mi of the Lord. consiervo en Cristo, hágalo. My servant in Usted ha Christ, sido do it. llamado You have been called a advertir a la iglesia. to warn the church. De hecho, el trabajo de un pastor verdadero As a matter of fact, the work of the true pastor solamente dos maneras. is just two ways: Es alimentar a la iglesia con pasto, to feed the church con with comida, grass, with con food, doctrina sana with sound y doctrine, defenderla and defend de it, los lobos rapaces. or the Es lo wolves, más importante de las cosas. which is the most important of Y eso things. es lo que tratamos de hacer And aquí. that's what we try to do De here: darle a la congregación to give to the church sana doctrina, sound doctrine pasto que la haga, Grass. que lo gira a veces. that will make you strong. Y que diga, ¿cómo el pastor puede decir eso? And say sometimes, how can the Pero pastor después say viene el that? Espíritu Santo But then the Holy Spirit y le comes dice, later le and da says, testimonio and gives you que es testimony así. that it's Y the usted dice, way. gracias al You Señor, say, thank you, Lord, porque tu palabra es verdad. because your word is true. La palabra de Dios, que es como espada, The word hermano, is like a iglesia. sword. ¿Y a quién va a cortar? ¿Usted cree que al mundo? Who's No, it going to cut the world? a No, nosotros, us. porque somos desobedientes, Because we're somos disobedient rebeldes. and Y Dios rebellious. nos ama tanto And que God quiere loves us so much. que estemos en el camino He wants correcto. us to be in the right path. Si usted o yo desobedecemos de alguna cosa, algo, If you and I disobey in some no way, quiere decir que somos hijos del diablo. doesn't mean we're children of the devil. No, porque somos hijos de Dios. No, because we're Pero children si of God. pecamos, But if we si sin, desobedecemos, si le fallamos a if we Dios, fail God, acuérdese remember que hay que that arrepentirse, you need to que hay repent que regresar, and come back, porque abogado tenemos para con Dios. because we have A nuestro a Señor lawyer Jesucristo. with God, Aleluya, que Jesus está Christ. defendiéndonos. He's Pero usted defending tiene us. que venir a Él. But you need to come Hay to Him. personas que dicen, There are people no, who say, esto es tan bueno, God is so good. que no importa lo que haga. No matter what I do, Oh, Dios me ama. God loves me. Son borrachos, They're drunks, son drogadictos, drug addicts, ok, son adúlteros, fornicarios. fornicators, No, adulterers. usted es un hijo del No, diablo. you're a child of the devil. Y no heredará el And you will reino not del inherit cielo. the kingdom of No God. le heredará. You will not inherit it. La palabra de Dios clara. The word of God is clear. Lea Read 1 de Corintios 9. 1 Corinthians 9. 6 del 9 al 11. Sorry, 6 from Y verse si quiere 9 lo to leemos 11. para terminar. If you want, let's read it to Para que vea finish. que no es un invento de un hombre, To see it's not an invention of sino que man, es la palabra de but Dios it's the word of God que nos advierte. that warns us. Porque Dios no quiere que ninguno nos Because perdamos, God doesn't want anyone to be sino que todos lost, procedamos but we all al proceed to arrepentimiento repentance, y a la fe. to faith. Dice el versículo 9 de 1 Corintios 6. If you go to 1 Corinthians chapter 6, verse 9 will Escuche, tell la us lista negra de Dios. the blacklist of God. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a la And the iglesia. Apostle Paul is writing to the No al church, mundo. not the world. En el mundo está toda esta gente. In the world, Y you find all abunda. these people, Es they una abound. plaga allá afuera. It's a plague out there, Pero le está hablando a la iglesia. but speaking to the Y church, le usa con una pregunta. he asks a question. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? No erréis. Do not be No deceived. justifiquéis a vosotros Don't mismos. justify yourselves. Oh, que Dios es amor y que Dios me hace estar Oh, igual. God loves me the way I am. No erréis. Do not be deceived. Ni los fornicarios, Neither fornicators, idólatras, nor idolaters, ni los nor adúlteros, adulterers, ni los afeminados, nor homosexuals, ni los que se echan con nor varones, sodomites, ni los ladrones, nor thieves, ni los nor avaros, covetous, ni los nor borrachos, drunkards, ni los nor maldicientes, rivalers, ni los estafadores nor extortioners heredarán el reino de Dios. will inherit the kingdom of ¿Le God. quedó claro? Are you clear? Y esto erais And algunos. such were some of you. Yo era uno de ellos que I estaba was aquí one en of esta them parte, in this blasfemo. list. Blasphemer. Malas palabras salían por esta Swear boquita. words coming out of this mouth. Ya sabéis, ya habéis sido lavados. You were Aleluya. washed. Gracias al Señor que me lavó. Thank God because He washed me. Habéis sido justificados We're en el nombre del sanctified Señor Jesús. In the name of the Lord Jesus. Somos declarados justos. We are declared just. Antes dice los injustos. Before it says the Estos unjust. son los que no creen en Cristo. Those that don't believe in Pero Jesus. nosotros, But we ahora somos justificados. are justified. Somos hijos de Dios. Children of God. En el nombre del Señor Jesús hemos sido We have justificados. been justified in the name of Jesus. En su muerte expiatoria. In His death. Así que hemos sido justificados en el nombre del Señor We have Jesús been justified in the name of Jesus. y por medio del Espíritu de And by nuestro the Spirit Dios. of our God. El Espíritu Santo que es The Dios. Holy Spirit who is God. Aleluya.
Cristo que es Dios, Jesus who's Dios el God, Padre que es God the Dios, Father who's y el God, Espíritu Santo que es the Dios, Holy Spirit who's God, están envueltos en esto, is involved in de this hacernos una nueva to creación en make us a new Cristo, creation in Christ. y por lo tanto Therefore, pasamos de ser hijos del we diablo become children of the, pass a from ser children of hijos the devil de to Dios. children of God. Pasamos de ser hijos de las tinieblas Children of the darkness a hijos de la luz. to children of light. Pasamos de ser hijos engañados del engaño Pass from being deceived a ser hijos to de be la children verdad. of truth. Aleluya. Ahora somos hijos de Now we're Dios. children of Puede decir amén. truth. Can you say Soy un amen? hijo de Dios. I'm a child of God. O puede decir, wow, Or estoy can en you say, problemas. well, I'm in a problem. Tengo que examinarme a mí I mismo. need to examine Dios myself. le está esperando. God is waiting for you. Dios quiere que usted sea salvo. God wants you to be Dios quiere saved. que usted sea su hijo. Wants to be- Aleluya. Wants you to be His Y que no son. haya ninguna duda en To usted. be no doubt in you. Somos hijos de Dios. We are children of Si God. hemos nacido de nuevo. If we've been born Si again. hemos creído If en we Él. believed in Him. Okay, si hemos puesto nuestra fe y nuestra If confianza we put our faith en and Él. confidence Si in Him. no, If not, usted es un hijo del you're a diablo. child of the devil. Que Dios le bendiga en esta May mañana. God bless you this Somos morning. hijos de Dios. We are children of God. Alabemos los que hemos nacido de nuevo. Let's praise those who have been Glorifiquemos born aleluya, la again. libertad. Let's glorify our La freedom. libertad que tenemos en The Cristo. freedom we have in Jesus. El gozo, la The paz, joy, y the la peace, liberación. Aleluya. deliverance Que llegó a nuestras that came vidas to our lives cuando Cristo entró. when Jesus came. Ese corito precioso, cuando Él vino a mi corazón. That song Aleluya. that says, when He came to my heart, Toda mi vida cambió. my whole life changed. Y ese es mi deseo. And that's my desire. Que todos los que están bajo mi voz That everyone that's under my voice hayan creído en Cristo. will believe in Para Jesus. que Él sea su Padre That He will celestial. be your Heavenly Que Father. Dios los guíe. God will guide Si you. no ha creído, You haven't está en believed. gran problema. You're in a big Venga a problem. Cristo. Come to Jesus. Venid a mí, Come to me, los hijos del diablo, the children of the devil, que yo los haré mis hijos. and I will make them my Si children. verdaderamente creen If you truly en mi believe nombre, in my en name, mi sacrificio, in my en mi sacrifice, sangre derramada, in my shed y blood, creen que yo me levanté de los muertos, believe that I raised from the y dead, estoy vivo I'm y alive resucitado and risen por toda la for all of eternidad. eternity. Aleluya, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Doy gracias a Dios por su I palabra, thank God for His word que llegue a los corazones that will reach the de una hearts iglesia en este tiempo of a church today fría, that's cold, mundana worldly, y tibia. and lukewarm. Y que los pastores, nosotros, Pastors, us, somos responsables we are responsible de esta gente, of these de people, decirles la of verdad telling them the y truth, no acomodarnos, and not accommodate, no tocarle la espalda y decirle que todo está bien. rub their backs and say Porque no everything's es así. fine, because it's not the case. Danos la fuerza a los Give us the predicadores del strength, mundo the preachers of the que world, tú has llamado, no that que you se han have puesto called, not solos who have put themselves, o la iglesia o los hombres los or pusieron, the church has put there, sino que tú nos has llamado but a you have esto. called us to do this. Como tanto hay que pagar el precio. We have to pay the price. Por lo tanto hay que decir la We have to say verdad, the truth. aunque al mundo le duela Although the world y aunque hurts a la them iglesia se moleste. and the church gets Pero annoyed, en tu but nombre in your name, he predicado I tu have palabra preached en your esta word mañana. this morning. Que esa palabra that lleve that vida, word will take life, lleve cambio. change, Aleluya. A un pueblo que te está to a escuchando. world that is listening. Yo te doy gracias, I Señor, thank you, por Lord, la revelación for the que cada día me revelation das en tu palabra. that you give me in your word every day. Por predicar la sana Preach doctrina. the sound doctrine. No sabemos el precio que tendremos que We pagar don't know the price we have to pay por no callarnos, for being por quiet, decir la verdad. for saying the truth, Pero hay un precio que pagar. but there's a price to Señor, pay. danos la fuerza. Lord, give us the Señor, strength. danos el valor Give us the valor para poder seguir to predicando continue tu preaching palabra. your word, No la palabra de nuestra not the word of denominación. our denomination No de la or religión. the religion, No acomodarnos a nuestras not accommodating tradiciones. to our traditions de idolatrías. of idolatry, Amén. De adorar los hombres, of worshiping men, organizaciones religiosas, religious organizations, sino de adorarte a ti but worshiping you y tener and to esa have comunión a que nos fellowship dio la naturaleza that divina gives us a divine que fue nature dada a that was nosotros given to us cuando creímos y aceptamos a Cristo. when we believe and accept como el Jesus Salvador de nuestras as our vidas. personal Que Savior. así sea con usted. Let it be done like that Aleluya. En el with you. nombre de Jesús yo lo In the bendigo name of Jesus, I bless you, y nos esperamos vernos and we hope to see el each other próximo domingo. next week. Saludos y bendiciones Blessings desde and Brisbane, greetings from Australia, Brisbane, Australia, y de la congregación local, and from the local Iglesia church, Evangélica Pentecostal aquí en Evangelical Brisbane. Pentecostal Church in Brisbane. Saludos. En el Greetings nombre de Jesús. in the name of Jesus. Bendiciones.